Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Estamos en este su programa Él es. Y estamos muy agradecidos porque usted esté ahí, en casita, viéndonos, porque seguramente va a recibir palabras que vienen directamente del Espíritu de Dios y que van a edificar su vida. Ahora mismo, en su pantalla, aparecen nuestros medios de comunicación. Es muy importante que usted pueda acceder a ellos. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Allí va a encontrar las direcciones de diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad, así como también de los eventos próximos que vamos a tener aquí en la Hacienda de la Amistad. También queremos decirle que aquí en la Hacienda de la Amistad, los domingos tenemos 3 reuniones. La primera de ellas a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30, que es una reunión de enseñanza, y la tercera es a las 12:45. Pues bien, es importante lo que hemos venido hablando y yo creo que si usted realmente puede tomar todo lo bueno que hay aquí, su vida puede ser en verdad tocada por el Espíritu Santo y transformada por el poder de Dios. Así que en un momento más estaremos con ustedes. La palabra y el Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. En semanas pasadas hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida del ser humano, para la vida de todos aquellos que vivimos en este planeta Tierra. Es palabra de Dios, es la palabra que se nos ha dejado como herencia, como un testamento para nuestras vidas. Y hay algo muy importante. Dice, la hora viene, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y hemos estado hablando precisamente acerca de eso, de que la palabra de Dios nos da vida. El Señor Jesús está hablando aquí acerca de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son aquellos que no conocen al Señor Jesús y que tampoco conocen absolutamente nada de la palabra de Dios. Porque si no conocemos a Cristo y no conocemos la palabra, seguimos caminando por nuestra propia cuenta, y esto es caminando en pecado, en maldad, en perversidad, o simplemente caminando alejados de Dios, lo cual hace que nosotros vivamos relativamente así aquí en la tierra, muertos. Por eso dice, ya llegó el momento para usted, para mí, para todos, en que oiremos la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es importante el que podamos oír la palabra de Dios. Y el tema, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita por hombres como usted y como yo, los cuales, nos enseña también la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Antiguo Testamento, personas a las que prácticamente Dios mismo, como Moisés, estuvo hablando directamente a él para que pudiera escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después a los profetas, diferentes maneras, el Espíritu Santo, el mismo Señor, indicándole. El caso está que el hombre escribió la palabra de Dios siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Y esta es la temática que estamos tratando en esta mañana. Así como hay una relación única entre Cristo y la Biblia, así también hay una relación única entre la palabra y el Espíritu Santo. La palabra fue escrita, como les dije, por personas como usted y como yo.
La diferencia es que fueron guiadas, fueron inspiradas y se les reveló lo que tenían que escribir por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy, la palabra para usted y para mí significa lo mismo. Usted puede leer la Biblia, la puede leer de pasta a pasta, pero si no recibe revelación, la inspiración de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la palabra no va a significar nada para usted. Pero cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu de Dios en su propia vida, tiene la capacidad para poder leer, entender, comprender y llevar a su interior, a su corazón, la palabra viva de Dios. Ese es realmente la gran oportunidad que tenemos los seres humanos de poder llegar a la palabra de Dios y hacerla nuestra. Entonces, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios y es el que habla al corazón de todos nosotros. El Señor Jesús, después de haber muerto y resucitado y después de que estuvo aquí todavía 40 días, sube al cielo y cuando llega al cielo, juntamente con su Padre, envían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hoy está en medio nuestro, está en todas partes y es el que está hablando a nuestros corazones para que hagamos caso a la palabra. Entonces, todos los hombres que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El número 1 que vamos a estar viendo es este. La palabra y el Espíritu Santo siempre actúan en una combinación perfecta. Palabra y Espíritu. Yo necesito, cuando estoy leyendo la palabra, estar consciente de que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón con las palabras que están aquí, que no son más que papel y tinta, pero que a la mera hora se convierten en espíritu. Entonces, ¿qué existe dentro de esto? El primer inciso. El primer inciso es este: palabra y aliento. El poder creativo de Dios viene cuando hay una combinación y se manifiesta entre palabra y aliento. El hombre no tiene la capacidad de crear, solamente transformar lo creado. Aliento, que en griego es ruach, y en hebreo es ruach, y en griego es neuma, es importante porque es el mismo aliento de Dios lo que le da el poder creativo a la palabra. Génesis 1, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y estaba vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Palabra y aliento, dijo. Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Todo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo el Espíritu. El aliento del Todopoderoso me da vida. El aliento de Dios está aquí. Tengo que recibirlo para que yo pueda tener vida. Dios es el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos. Entonces simplemente dijo y las cosas fueron hechas. Y esto es algo que los creyentes debemos entender con toda claridad. Solamente la voz, la palabra de Dios, obrando en el creyente, es lo que nos da vida. Y esto es importante, porque si usted y yo no tenemos palabra, no tenemos nada. No tenemos fe, no tenemos vida, no tenemos consejo, no tenemos nada que nos pueda ayudar para que podamos vivir aquí en la tierra. Vamos a ir a un breve corte y en un momento volvemos con ustedes, porque es importante que podamos entender con claridad este inicio del tema, pero sobre todo que podamos entender que dice Dios, el aliento de Dios,
El aliento del Todopoderoso es lo que nos da vida y lo que nos hace realmente vivir aquí en la tierra en paz, en seguridad y en gozo. En un momento, estamos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Hubo una persona que entendió perfectamente de lo que estamos hablando. La palabra de Dios, cuando Él la pronuncia, cuando Él dice, lleva aliento de vida. La palabra de Dios es vida. Si nosotros podemos combinar en nuestra propia vida la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque somos creyentes, porque amamos a Dios, y luego nos acercamos a la palabra, entonces ahí lo que se produce es vida. Pero quiero leerles esta historia que en verdad es fascinante. Dice así en Mateo 8, versículos del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ni siquiera era judío, era un romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Paralítico y gravemente atormentado. Paralítico y con dolores fuertes. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no es así. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di. Fíjese bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué tremendo! Esa persona entendía claramente lo que significa la palabra de Dios y en los labios de Jesús. Dice: no, Señor, no hay necesidad de que vengas bajo mi techo. Ni siquiera soy digno de que tú entres ahí. Solamente di la palabra. El poder creativo, el poder de la autoridad que tiene la palabra de Dios para hacer que las cosas sucedan. Obviamente, el siervo fue sanado, pero Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel, entre todos los que yo he podido ver, he hallado tanta fe. Y esto es importante, fe en la palabra. Entonces, en el inciso B vamos a estudiar: la palabra y el Espíritu Santo operan conjuntamente en el creyente. La Biblia dice que una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. De tal forma que el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Entonces, la palabra en nosotros
y el Espíritu Santo manifiestan también el poder creativo de Dios. De tal forma de que usted puede hacer cosas que antes jamás imaginaba. Puede dejar atrás vicios, hábitos, malas cosas, y puede ahora hacer cosas mejores de las que hacía antes, porque hay un poder creativo en la palabra de Dios. Ahora, evidentemente, la palabra y el Espíritu Santo están dando expresión en su propia vida al poder de Dios. Como le digo, cosas que jamás imaginó que haría, ahora las puede hacer. Hay un amor que brota de su corazón, hay una compasión, hay una ternura, hay una benignidad, hay una misericordia, hay cosas que ese tipo de que son esencia y naturaleza de Dios, para usted no existían, pero ahora forman parte de su propia vida. Entonces, los creyentes debemos confiar en el soplo, en el aliento de Dios, en el aliento de su palabra. Dice Proverbios 1:23, vuélvanse ante mi reprensión, y he aquí, yo les manifestaré mi espíritu. Manifiesta el espíritu y les haré saber mis palabras. Por medio del espíritu, el Señor está haciendo manifestar sus palabras. Entonces, el punto número 2 es iluminación por el espíritu. La palabra nos ilumina. El deseo de Dios es comunicarnos su palabra y que su palabra sea la verdad que Él nos está revelando día a día. Como les dije, Dios escogió a hombres a los que reveló su palabra, pero ahora también está escogiendo a personas como usted y como yo, padres de familia, hijos, adolescentes, jóvenes, a los que también les está revelando por el Espíritu la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, hay vida, hay vida, hay vida. Y esto es precisamente una de las cosas más importantes que debemos saber. En el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Es como ahora. Yo estoy tratando de exponer algo de la palabra y hay luz en las cosas que podemos hablar y hace entender a los ingenuos, porque la Biblia no es para los sabios. La Biblia no es solamente para los cultos, es para toda persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón y que tiene fe para creer lo que Dios está hablando. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, dirige nuestra barca hacia donde el Señor sopla. No estamos por nuestra propia cuenta. Es Dios mismo el que nos está guiando. Entonces, no podemos darle a nuestra vida un soplo que provenga de nuestros propios entendimientos o de nuestra propia naturaleza caída. Tiene que venir directamente del soplo del Omnipotente, la guianza del Espíritu Santo para recibir ese soplo. Y vamos a concluir esta segunda fase con este versículo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Si realmente somos guiados y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces caminamos en obediencia a Él como verdaderos hijos de Dios. Quiero decirle, esto que estamos hablando de la palabra es único para usted y para mí, pero representa mucho para su vida y la vida de sus seres queridos. Vamos a ir un breve corte. En un momento vamos a continuar para concluir con esta temática de lo que es la palabra y el Espíritu Santo. En un momento estamos con ustedes. Hay una unidad que empieza a darse, no mirando lo que mira el mundo, sino mirando y sosteniéndonos día con día. Una iglesia que esté avivada, llena del poder del Espíritu Santo, porque Él es grande y poderoso
para transformar a toda su iglesia. Padre, declaramos que tu iglesia en toda nuestra nación, Señor. Clamamos a ti por toda nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos viendo acerca de la iluminación por el Espíritu, palabra y Espíritu Santo. Y ya hablamos de dos incisos. La palabra ilumina, la palabra es luz, pero también el Espíritu Santo es el que nos guía. Y ya hablamos también que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y que sople del aliento de Dios, y eso sea el viento, el aliento que guíe nuestra barca. Bien, pero ahora vamos a ver en el inciso C 3 peligros al no tener la guía del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo para poder leer, recibir, entender y llevar a nuestro corazón la palabra del Señor? ¿Qué sucede? Primeramente, la lógica humana tuerce el sentido de las Escrituras. El ser humano que no tiene el Espíritu de Dios, todo lo trata de razonar específicamente a través de la lógica, a través de lo que para él significa lógico, práctico, razonable. No puede ser así. Otra cosa es que las sectas, hay gente que tuerce esto, influenciadas por espíritus de mentira, desvían el propósito de la palabra. Sectas que cogen solamente un pedazo de la Biblia, un versículo u otro versículo, y sobre eso están basando doctrinas que realmente son herejías y falsas. Y luego la tercera es que una herejía es una verdad, pero está ligeramente torcida, o sea, son fatales, no funciona. El apóstol Pedro nos advierte precisamente sobre estas cosas en su epístola. Dice en 2 de Pedro 3:16, y se está refiriendo a lo que habla el otro apóstol Pablo y que ha escrito cosas tremendas acerca de la palabra. Y dice, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Es real, pero con el Espíritu Santo podemos entender. Y dice, difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen. Indocto, uno que no es doctor en algo, uno que no es realmente una persona que sabe de algo, pero que inventa y que trata de ponerlo a su modo. Inconstantes, leen algo y se les queda y hablan de eso como si fuera la puritita verdad. Tuercen, dice, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Es importante. También el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 2:13, nos dice, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Esto es importante. Yo puedo ser enseñado, yo puedo aprender de la Biblia, siempre y cuando yo sea una persona enseñada por el Espíritu. Cuando yo humildemente, con mansedumbre, recibo la palabra, porque el Espíritu Santo ya habita en mí. Dice, interpretando, tenemos que interpretar lo espiritual por medios espirituales. La palabra de Dios es espíritu. El Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vida porque el que la recibe tiene vida, pero espíritu porque es espiritual. Por lo tanto, las tenemos que interpretar, las tenemos que recibir, las tenemos que entender a través del Espíritu. Y si nosotros tenemos ese mismo Espíritu en nuestro corazón, dice la Biblia, el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos está en nosotros.
Y ese mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda para poder interpretar, para poder recibir de una manera correcta las verdades de la palabra de Dios. Tremendo. Y el último inciso, de espíritu y palabra actúan en el creyente. Quiero decirle, si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos viviendo a través de la palabra, estos, tanto espíritu como palabra, actuarán a nuestro favor en nuestra vida. La palabra, dice la misma Biblia, que es como una espada de doble filo. Es viva, eficaz y nos está llenando, dándonos la energía que produce su poder explosivo. La palabra de Dios, cuando actúa en el creyente juntamente con el Espíritu, se crea un poder que no se consigue en ningún otro lado. Usted tendrá la facultad para hacer cosas en el poder de Dios como nunca antes hubiera podido hacerlas. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Palabra y espíritu que están actuando en la vida de nosotros. Quiero decirle, usted que es creyente, y si no lo es, en verdad crea en el Señor Jesús. Reciba el Espíritu Santo en su corazón. Llénese de Él, porque será la única forma en que usted podrá tener la combinación perfecta en su propia vida. Espíritu y palabra, palabra y espíritu. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes y continuaremos con esto para que sea algo que edifique verdaderamente su corazón. Mientras tanto, como siempre, le deseamos lo mejor y que el Señor le bendiga.